No es único, delicioso. Amigos, yo jamás los he ofendido. ¡Ustedes como piedras de molino! ¡Otro candidato! Hijo, Ali está muy enojado conmigo. Las nubes tratan de vencerla, pero ella no se deja. Sean todos ellos y ustedes bienvenidos. Esto es Primer Acto. Cierre los ojos. Prenda un cerillo. Imagine lo que usted quiera y entonces el mundo entero estará frente a usted. Haciendo un homenaje al cuento de Anderson, así lo veía la niña de los fósforos. Con ustedes conduciendo, Maya Zapata. Hola, hola. Muy buenas noches. Caperucitas, Cenicientas y Pinochos poco a poco han ido abandonando nuestros escenarios. Pareciera que el legendario Zapatero Remendón, que contaba cuentos en el Teatro Orientación, se ha transformado en dramaturgo de subtextos hasta hace poco indecibles frente a un público de niños. Grandes directores, dramaturgos y actores como José Solé, Hugo Iriart, Salvador Novo, por mencionar algunos, dedicaron su oficio al teatro para niños. Se dedicaron y se dedican a fabricar desde la escena nuestros recuerdos. Hoy estará con nosotros una actriz formada en el CUT. Dejó las tablas para enseñar otros mundos posibles a los más pequeños y los adultos también que los acompañan. Marisa Jiménez Cacho. Cabe mencionar que ella es la subdirectora de Teatro para Niños del Instituto Nacional de Bellas Artes. Nuestra siguiente invitada, desde niña, le ha hecho mucho al cuento y al teatro. Y en estos terrenos ha permanecido hasta la fecha. Ella escribe y dirige obras dramáticas, inventa relatos, incursiona en el ensayo y coordina talleres de escritura creativa. Ella es Berta Iriart. Muchas gracias. Hilos y tesón, toda una vida dedicada a mover los hilos de los sueños. Ella es Lourdes Pérez Gay. Sean todas ellas, las marionetas, sus fantasías, yo vestida de princesita, y todos ustedes bienvenidos. Esto es Primer Acto, comenzamos. Vamos a darle un fuerte aplauso a Marisa Jiménez Cacho, por favor. Bienvenida, Marisa. Bienvenida. Y luego vamos a darle un aplauso a Berta Iriart, por favor. Hola. Hola. Siéntate, por favor, bienvenida. Y finalmente, a Lourdes Pérez Gay. Y su marioneta. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás, Maya? Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Ella cómo se llama? Ella se llama la princesa. ¿Como yo? ¡Sí! Bueno, chicas, ustedes hacen una labor que a mí me encanta. Ustedes se dedican al teatro para niños, que no es lo mismo que el teatro infantil, ¿cierto? ¿Marisa? Bueno, últimamente, hasta donde yo entiendo, se ha querido ser un poco más preciso con el lenguaje, sobre todo también porque la palabra infantil puede tener una connotación peyorativa, ¿no? No seas infantil, es de lo más infantil, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que en estricto rigor, a mi entender, el teatro infantil sería el teatro que hacen niños con actores niños, y eso sería porque ellos lo hacen. Exacto.
Y bueno, hemos querido ya darle el nombre de teatro para niños porque está hecho expresamente para ellos. Ok. Y cuéntanos, ¿tú cómo comenzaste? ¿Cuál fue o sea, tú tienes formación de actriz Sí. y después te dedicaste a este otro lado que es a organizar, a ser la que maneja este mecanismo del teatro infantil, ¿no? Bueno, sí, yo tengo una formación de literatura y de actriz también. Y fui actriz unos años y ya la vida me llevó, tuve 3 hijas, unas gemelas primero, y la vida me llevó por otros caminos. Pero el teatro es una de esas oficios y profesiones que una vez que uno le encaja el diente, es muy difícil desencajarlo. Sí te atrapa. Entonces, pues, volví al teatro haciendo otro tipo de trabajos. Sí. No como actriz, pero sí produciendo, siendo asistente de dirección, hasta que se urgió la oportunidad de trabajar en el Instituto Nacional de Bellas Artes hace 13 años. Yo nunca había trabajado en una oficina, jamás. Sí, es como otra cosa completamente Y distinta. pues quise probar y me quedé y me quedé y me fui quedando y me fui quedando. Y ahí estoy, llevo 13 años, de los cuales 11 han sido en el teatro para niños. Okay. Berta, tú eres una mujer llena de premios, de una gran inteligencia para inventarte estos cuentos. Cuéntanos, ¿por qué dedicarte a los niños? ¿Por qué es tu público al que te diriges principalmente? Fíjate que es una pregunta muy curiosa, porque cuando alguien hace teatro o literatura para adultos, nadie le pregunta, ¿pero por qué te dedicas a los adultos? O sea, cuando en realidad es Por una eso, elección, justo te hago tanto, esa pregunta. ¿verdad? Tanto Exacto. una como la otra es una elección. Es una elección y no, o sea, la vida te va llevando hacia hacer cierto tipo de literatura, cierto tipo de teatro, pero a mí hacer trabajar para los niños y con los niños siempre me ha gustado y me ha parecido lo natural. O sea, nunca me detuve a preguntarme, pero a ver, ¿por qué para niños? Eso se me ocurría y eso hacía y eso me parecía Lo natural para ti, interesante y me entusiasmaba y me parece que es simplemente como un ramal de cualquier arte, y esto ahora viendo aquí tantos estudiantes, sí, me encantaría como invitarlos a que se acerquen o se abran a la posibilidad de dedicar su arte, sea cual sea, al público de niños o de adolescentes, de jóvenes, porque también ahora, por ejemplo, el programa que dirige Marisa se llama de teatro para niños y jóvenes, porque en un sentido estricto se deja de ser niño a los 18 años. En ese momento pasa a ser mayor de edad y el teatro ha tenido como una gran, se ha extendido también como a estas otras edades en donde hubo un tiempo en que los adolescentes estaban muy descuidados o los niños muy pequeñitos estaban muy descuidados. Ahora, por suerte, hay gente que trabaja y que está interesada en toda la gama, desde los 0, o sea, los pequeñititos, hasta los jóvenes de 18. Sí, en breve les voy a preguntar un poco más de eso. Ok. Pero Lourdes, querida, cuéntame, ¿tú te dedicas a los títeres y a las marionetas también? ¿Tienes una compañía? ¿Tengo entendido? Sí. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu compañía? Mi compañía se llama Marionetas de la Esquina. Tenemos 39 años trabajando. El próximo año cumpliremos 40 años de dedicarnos a este trabajo de títeres para niños, con teatro para niños. Aunque hemos incursionado un poco en teatro con títeres para adolescentes también, con una de nuestras obras que fue Mía. Ese es más para adolescentes. Pero mi vida entera ha estado dedicada al teatro
Pues para niños, aunque empecé haciendo teatro para adultos. Yo estuve en un grupo, que era el Grupo Mascarones, que era un grupo de protesta en los años 60, teatro de calle. Y después conocí a un señor del que me enamoré, que se llama Lucio Espíndola, y que es mi compañero, es el fundador de la compañía. Y antes había trabajado con un titiritero mexicano, que será Don Ferruco. Él me enseñó, digamos, me acercó al títere con mucho amor. Era un hombre que respetaba muchísimo su oficio y pues nos lo enseñó a 5 de las personas que estábamos en Mascarones en esa época, y a mí me conquistaron los muñecos. Y después vino un titiritero muy guapo, que además traía títeres, entonces fue completo. Completo. Sí. Oye, y tú tienes de papá a un señor que maneja un títere muy grande, ¿no? ¿Quién es? El avión. Tu papá es aviador. Fue aviador. Mi padre ya murió, sí, pero él fundó la primera escuela de aviación de México, sí. Y a esa escuela fue Pedro Infante, ¿cierto? Exactamente. Ahí y todos los asilados españoles que llegaron a México se formaron en esa escuela. Ese era el Instituto Mexicano de Aviación. ¡Guau! Sí. ¿Y cómo, por qué? O sea, ¿cómo, por qué llegas al teatro teniendo...? Bueno, en la adolescencia conozco varias gente que se dedica a teatro. Yo estudié teatro con una maestra que se llamaba Lia Engel. Empecé a hacer teatro con ella. Y una mujer muy respetuosa y con un gran amor por la enseñanza. Ella nos enseñó a respetar y a amar el teatro. Y de ahí seguí, después entré al Grupo Mascarones y después desarrollé la compañía junto con Lucio, Marionetas de la Esquina, que actualmente... Le comentaba a Marisa hace un rato, tenemos compañeros que el que menos tiempo tiene son 5 años, gente que se queda en la compañía. Para nosotros maravilloso porque vas formando a la gente. No hay una escuela de títeres en México que enseñe las sutilezas que necesita el teatro de títeres, que es animar bien, que es una plástica que esté adecuada al personaje que crea la dramaturga, en este caso Amaranta Leiva, que es nuestra dramaturga, crea los personajes, y lograr que alguien plasme en la plástica ese personaje no es fácil. No es nada sencillo. No es fácil porque no son títeres que son redonditos ni nada. Y ese es el trabajo de Lucio, que de pronto lo vemos haciendo así, 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 y está creando su personaje y después se pone a dibujar. Oye, y para nuestro breviario cultural, ¿cuál es la diferencia entre un títere y una marioneta? A ver, en América el genérico es títere. Okay. En Europa es marioneta. En México les llamamos marionetas a los títeres de hilo. Y títere a todos los demás. Aunque ya vamos a ser más específicos, pues hay muchísimas técnicas. Entonces el títere de guante, que en México se le conoce como guiñol, en fin, pero son genéricos. Y pues hay muchísimas técnicas. Esta es una técnica mixta, que es un títere de mesa que camina con hilos, porque originalmente la compañía es una compañía que trabaja hilos, con hilos. Muy bien. Entonces, Lucio inventó este mecanismo en el que se mueven los pies con hilos y se trabaja directamente. Bueno, pues tenemos que irnos a un corte, pero tengo muchas preguntas para ustedes que seguramente van a disfrutar de sus respuestas y a llevar a sus sobrinitos, a sus hijos, a sus próximos hijos, nietos, etcétera. Bueno, hermanos ustedes también. Al final todos somos niños. Bueno, esto fue el primer acto de primer acto. Ya volvemos. Tengo que ocuparme de los asuntos. Diario de un loco, una extraordinaria versión de Mario Iván Martínez a la obra clásica de Nikolai Gogol. Un demonio y un idiota definen el hilo conductor de esta puesta en escena construida a partir de 3 obras: Los hermanos Karamazov, El príncipe idiota y Demonios. Dostoyevsky, El demonio y el idiota. Ágata es una niña que todas las noches acompaña a su padre al trabajo, repartiendo cartas a bordo de su avión biplano. El viaje pasa por todos los continentes y también por la infancia, por el recuerdo del juego y la alegría que implica soñar. Ágata de los vientos.
X más 6 es sí, igual a 8. Entonces, ¿a cuánto vale X? Ah, pues eso depende de muchas cosas, maestro. Pues, Sí. A 1. Vamos a ver. La respuesta es 1. Pues estamos de regreso en el segundo acto de primer acto. Supongo que su padre le contaba cuentos. Ahora escuchamos los suyos. Este es el turno de nuestra tercera mirada. Démosle la bienvenida a la dramaturga y crítica teatral Estela Leñero. Estelita querida, a ver, cuéntanos qué onda con el teatro infantil. Bueno, yo creo que es muy importante el que ahora, en pleno siglo XXI, el teatro infantil tenga una importancia a la altura del teatro general, o que se dice general o para adultos o como sea. Tanto la dramaturgia como la puesta en escena tienen que tener clara, y la tienen, por supuesto, y bueno, ya en el INBA tiene la orientación al espectador, ¿no? Que nos indica, bueno, esta obra es para niños de tales, o para de tales, o para de tales, entonces, bueno, nosotros nos podemos guiar como espectadores en ese sentido, pero también me parece que el teatro para niños, pues es para toda la familia, ¿no? Entonces, el niño no va solo al teatro. Entonces, por lo tanto, el teatro infantil tiene esa capacidad o tiene que tener esa posibilidad de que pueda hablar de los temas que a los niños compete, que sería en ese sentido teatro dirigido a los niños, pero sabiendo también que el público es un público mucho más abierto, mucho más familiar y que puede y tiene la posibilidad de abordar problemáticas familiares, problemáticas padres, hijos generacionales y particularmente o exclusivamente a lo que les compete, ¿no? Entonces creo que ahora la pluralidad en ese campo es amplísima, riquísima y pues que requiere de una gran profesionalización. Oye, Marisa, tú tienes esta labor que justamente ella habla, y escuchándola me doy cuenta de que es una cosa muy compleja, ¿no? Tiene muchísimas cosas, por ejemplo, no solamente que los niños vayan al teatro y vean estas obras que ofrece la cartelera, sino también que ellos sean parte del teatro. Hay un programa nacional de teatro escolar que sé que es parte de lo que tú te haces cargo, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es su importancia también? A ver, yo sí quiero decir que el derecho a la cultura es un derecho de los niños. Sí, también. Completamente. Y eso se dice como una frase hecha, pero si no se trabaja y no se provee, exacto, eso no existe. Sí, sí, sí. Entonces, los niños tienen que tener acceso a la cultura en todas sus formas y el teatro es una de estas formas y por eso es importante, ¿no? Hay programas de todo tipo. El programa de teatro escolar, que no lo llevo yo particularmente, lo lleva mi colega Mónica Juárez. Es un programa institucional muy antiguo, data de los años, con la fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes, incluso antes, con los programas teatrales de la SEP en el año 29, ahí se empezó a hacer teatro para niños. Y de eso hemos de estar orgullosos los mexicanos, sí, porque de pronto se nos olvida y pensamos que no tenemos tradición y que no tenemos historia y que el teatro para niños es de hace 15 años para acá, y no es así. Sí, ha habido, y desde las instituciones ha habido, con altibajos, buenas épocas, malas épocas, las cosas a veces se gastan, ¿no? Cuando de pronto el teatro Guiñol, que fue muy importante, se institucionalizó a tal grado que los artistas tenían plaza y pues agárrate a la plaza y claro, quién te suelta de la plaza. Bien, claro. El arte pasa
a quién A sabe segundo dónde, término, claro, y se y el público trata menos. de ir al Kinder José Ortiz Domínguez y al este y al este y al otro, Sí. en una cosa rutinaria. Se olvida la desgasta. necesidad, ¿no? Sí. Creo que eso de repente nos pasa a los seres humanos, que se olvida el por qué había la necesidad de crear este tipo de cosas. Y el teatro escolar, creo yo, que nace a partir de la necesidad de que el niño entienda un montón de cosas a través de extrapolar, ¿no? O abstraerse de sí mismo y poder ver estos valores, estas cosas que nos enseñan o las cosas que debiéramos aprender y verlas en un escenario, pero a través de otro personaje que nosotros también interpretamos, ¿no? Como adultos que hacemos cosas para niños, no también cada dramaturgo piense que hay cosas que valen la pena que los niños sepan y transmitirle. Pero hoy también nos damos cuenta que los valores no son tan simples. O sea, que la vida es muy compleja, que los niños tienen que entender, necesitan, más que entender, mira, si tú eres así, si tú eres honesto, te va a ir muy bien. Exacto. Porque es una mentira. Exacto. O sea, que más bien, o sea, la contradicción entre, o sea, a lo que nos enfrentamos los seres humanos y la posibilidad de decidir. Yo creo que hoy en día es muy importante y eso tiene un lugar en el teatro de hoy para los niños y los jóvenes, la posibilidad de los protagonistas de decidir. Te puedes ir hacia acá, te puedes ir hacia allá, pero si te vas hacia allá, tal vez lo que sucede es tal, tal vez no. O sea, entonces la idea de un mundo dividido en buenos y malos, esa es una idea que ya no es predominante en el teatro para niños de hoy. Hoy, yo creo que el teatro de hoy lo que busca es mostrar acercar a los niños a una situación humana en donde ellos vayan tomando sus propias elecciones. Exactamente. Poco, ¿no? Entonces no están en primer plano los valores del dramaturgo o de quien hace la apuesta, aunque siempre, tengo que decir que ciertamente siempre están detrás, claro. Y es la responsabilidad del adulto que decide hacer teatro para niños o para adolescentes, ahí está siempre. Pero en otro terreno tiene un primer plano lo artístico. Sí. Lo artístico con pero todo lo que implica. Antes de pasar a ese plano, sí. Lourdes, ¿piensas que Disney nos hizo daño? No puedo decir que se hizo daño o no hizo daño. Yo sí creo que fue una época, puede ser que sí. Por ejemplo, siempre decimos, por ejemplo, que las princesas, solamente los cuentos de hadas solamente los conocemos por Disney. La mayoría, ya casi nadie lee los libros de clásicos. No se o sea, de hecho se convirtieron en cuentos casi para adultos porque hay que desentrañar todo lo que los cuentos de hadas querían decir. Siguiendo un poco lo que dice Berta, a mí me parece importantísimo cuando haces teatro para niños, crear esos personajes niños. Hubo una época en que todo eran fábulas, animalitos, otra época en que eran niños diseñados por los adultos como queríamos que fueran los niños o como nos habían dicho que tenían que ser los niños. Es más, ahora hay un sistema más Montessori, ¿no? Donde los niños van decidiendo son qué es lo que seres está bien humanos. o no. Exacto. Son seres humanos con emociones tan fuertes o más fuertes que un adulto. Porque un niño cuando se enoja totalmente. Sí. No tiene ese botoncito que a veces tenemos algunos adultos, no todos, de contenerse. Los niños sueltan esa rabia. Son capaces de sentirse injustamente tratados. Todo ese ser que son los niños, mostrarlo es muy importante porque si nuestro público son niños, se van a sentir tranquilos de poder ver que eso que está pasando en el escenario les pasa a ellos, que no están locos, que no son niños malos porque gritan, que no son niños malos porque se sienten injustamente tratados, que esa es una realidad. Estos personajes vivos que siempre fueron, pero que creíamos que los niños no sentían. Ahora hemos abierto la psicología, nos ha hecho ver que somos los adultos, somos los niños que fuimos. Exacto. Eso es muy importante y eso es lo que yo creo que hay que mostrar en el escenario, es mostrar qué pasa con un niño maltratado.
con un niño violado. Todo eso que no nos atrevíamos a decir jamás. Hoy se está diciendo a través Se del dice. teatro. ¿Y cuántos de los niños que están sentados en las butacas lo ven? Se van a quedar callados. Por primera vez alguien va a tener la voz que ellos no tienen. Estela, querida, cuéntanos, ¿tú crees que el teatro infantil tiene una responsabilidad con sus niños y con sus padres y con todos nosotros? Bueno, es que yo creo que escribir teatro, dirigir teatro, hacer teatro tiene una responsabilidad como artistas y como alguien que expresa todo un universo. Creo que en el teatro para niños ahora, el teatro para niños también se ha atrevido a hablar de cosas muy crudas, ¿no? Bueno, tú hablas de esto o de mostrar las cosas sin moraleja, es decir, hay muchas corrientes, igual que en el teatro para adultos, hay muchas formas de abordar el teatro, con una cruda realidad, sin ningún mensaje. Entonces unos podrán estar de acuerdo o no estar de acuerdo, como en cualquier propuesta, ¿no? O una obra que conduzca mucho más de la mano al niño, o una obra abierta que nada más sea un retrato de la realidad, es decir, la pluralidad en el teatro y en particular en el teatro infantil, pues afortunadamente, como dicen, la vemos ahora en nuestro teatro contemporáneo que está enfocado para niños y jóvenes. Eso está increíble. Sí. Lourdes, tienes una obra en cartelera ahorita, ¿cierto? Sí, cómo no. Háblanos de ella. ¿Dónde Se está? llama El ¿Cuánto sueño tiempo? de la Bella Durmiente. Estamos en el Teatro Orientación, atrás del Auditorio Nacional, a las 12:30, los sábados y domingos. Terminamos la temporada el 15 de diciembre. Vengan a verla. Es un cuento de hadas con una frasecita que dice: ¿hubo maleficio o fue sobreprotección? Qué belleza. Pues con esa frase nos despedimos y nos quedamos para pensar un rato. Ha sido un placer tenerlos en este programa. Gracias. Tal vez la respuesta consciente a todas nuestras fantasías y pesadillas sea un hecho teatral. Esto fue Primer Acto. Muchas gracias. Gracias. Si nosotros, fantasmas vanos, no les hemos dado gusto, supongan que han dormido todo el tiempo que han durado estas visiones y entonces solo tendrán la consistencia de un ensueño. ¡Adiós, amigos! El telón de Primer Acto no se ha cerrado. Nos vemos la próxima semana. Los esperamos.